mamá me llamó y me dijo, Vianey, venite que aquí hay un señor que lee la mano. Tenía como una cuerdita y ahí abajo tenía un talismán así como en forma cónica y empezaba a darme vueltas en la mano. Y me dijo eso, a usted le va a ir muy bien en la vida, pero no va a vivir mucho, que me iba a morir pronto. Vianey recibió una sentencia de muerte. Esas palabras penetraron tanto en su interior que comenzó a vivir cada día como si fuera el último. Porque si no, entonces voy a morir y no voy a disfrutar. Y empecé peor en la situación, sobre todo con las mujeres, porque yo ya me iba a morir, entonces tenía que disfrutar la vida al máximo. Yo ya dije, bueno, tengo que tener una familia, tengo que tener hijos rápido porque me voy a morir, tengo que empezar a estudiar rápido. Su percepción de la vida no fue lo único que cambió. Desde el momento en que se hace leer la mano y le declaran un espíritu de muerte, empieza a ver y escuchar voces extrañas, las cuales empiezan a afectarlo no solo a él, sino también a las personas que lo rodean. Pero había una voz que me decía que esas personas iban a morir. Sencillamente venía a mí, esa persona se va a morir. Y recuerdo perfectamente cuál fue esa persona, que él era un ex trabajador de mi mamá. Cuando yo lo había visto antes, esa voz que me dijo que se iba a morir, él a los pocos días iba caminando y como que una volqueta le cayó encima. No le di mucha trascendencia, lo tomé más como una coincidencia. Luego sucedió muchas veces con otras personas, luego empezó en el entorno de mi familia, primero con mi padrastro, y así sucesivamente sucedió con mi primo, con mi sobrino, y mucha gente allegada a la casa, hasta que finalmente me tocó a mí. Durante el embarazo de mi esposa había algo extraño, que yo no veía a mi hijo, o sea, yo no lo veía vivo. Todo el embarazo fue perfecto. En el momento del parto, el cordón umbilical se enredó, el niño murió ahogadito, murió asfixiado. 2 meses antes de que su bebé naciera, Vianey se había operado para no tener más hijos. En el momento en el que su bebé muere en el parto, su dolor y frustración lo llevan a decir que él no quiere escuchar más esas voces. Ya no afectaba a su entorno, sino que ya era directamente contra su vida y su salud física. Pasó alrededor de 6 meses a 1 año, cuando yo estaba haciendo ejercicio, o sea, lo más elemental, un ejercicio de bíceps, y haciendo ese ejercicio me lastimo la columna, pero yo dije, bueno, no es para tanto. Fui donde el médico, que tengo un pinzamiento lumbar, me mandaron radiografías, evidentemente, me mandaron unos esteroides para disminuir la inflamación, unas pastillas para disminuir la inflamación. Sí disminuyó, mas no desapareció. Mantenía todo el tiempo con el dolor y el dolor y el dolor, y yo lo soportaba y mantenía tomando pastillas todo el tiempo, pastillas donde me quitaba el dolor por 12 horas, pero las otras 12 horas el dolor. Y yo ya dije, bueno, ya me acostumbré porque esto es crónico. Durante 6 años este deportólogo soportó ese dolor intenso hasta que llegó el momento en el que pensó que iba a terminar en una silla de ruedas. Sentí un dolor muy fuerte, o sea, extremadamente fuerte, que ahí me limitó todo. Yo no era capaz de dar el paso, no era capaz de dar un paso de más de 30 centímetros. Llegaba el momento donde yo gritaba y mi esposa estaba muy profunda porque yo no era capaz de voltearme, no era capaz de nada. Yo tenía el temor de que si me movía en esos momentos, yo que conozco del deporte, si me movía en esos momentos se iba a reventar el nervio y yo ya iba a quedar inválido. Estaba tan concentrado y tan preocupado por el dolor de que yo no veía sino la opción de quedar inválido en esos momentos. Vianey asiste con su familia desde hace 3 años a la iglesia SOS. Al ver su salud física tan limitada, su esposa lo anima a que vaya a una de las reuniones a buscar su sanidad. Entré pegado de mi esposa y yo sentía de que en medio de la alabanza empezó a disminuir el dolor. Empezó a disminuir el dolor hasta que el dolor desapareció, pero cuando salí de acá, llegué a la casa y se puso peor la situación. Peor, o sea, la noche del sábado fue la peor, una de las peores noches que he tenido sobre mi vida.
Yo le dije a mi esposa, no, cielo, no aguanto más, no soporto más este dolor. Voy a ir para la iglesia, pero esta vez sí voy a salir. Y mi esposa me dijo, pero salís. Vianney regresa a la iglesia al otro día, salió al frente para que oraran por él, pero esta vez recibió liberación muy fuerte de un espíritu de muerte. Y en ese momento es cuando Vianney enlaza el suceso desde hace 21 años que visitó al brujo con todos los acontecimientos que le sucedieron hasta el día de hoy, que Dios lo hizo libre en esa mañana. Pero a la voz que el pastor decía fuera y lo cancelamos, y yo escuchaba la voz de Willy, cuando él decía espíritu de muerte sal, pero entre más escuchaba la voz de Willy, mucho más fuerte se movía y decía que no, y me movía la cabeza de que no y de que no. Y la pastora decía, fuera espíritu de hechicería, fuera espíritu de brujería. Sentir también como la autoridad, hasta que la pastora dijo, fuera en el nombre de Jesús, fue donde mi cuerpo se quedó quieto. O sea, ahí se quedó quieto mi cuerpo. Fueron 2 liberaciones que Vianney recibió para que aquella sentencia de muerte no operara más en su vida. Pero Vianney no solo fue libre, sino que también fue completamente sano de su columna. Dios puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder. Por eso te invitamos a SOS, un lugar en donde lo sobrenatural es natural.